Y ahora para completar esta primera unidad vamos a ver cómo darle nombre a los compuestos químicos. Vamos a comenzar con los compuestos inorgánicos. Vean que los compuestos inorgánicos generalmente son compuestos iónicos. Vean que en la programación les había incluido en la primera unidad estequiometría, pero estequiometría la he decidido pasar a la segunda unidad para poder hacer el examen la próxima semana y así cumplir con lo programado. Entonces, en los compuestos inorgánicos, fíjense que en los compuestos iónicos es la asociación de un metal con un no metal. Recuerden que en la clase anterior les explicaba que los que están a la izquierda de la gradía son los no metales y los que se encuentran a la derecha en la tabla periódica y a la derecha de la gradía son los no metales. Entonces a la izquierda los metales, a la derecha los no metales. Siempre que se asocian, entonces va a haber un elemento que tiene tendencia a ceder electrones y el otro a aceptarlos, por lo tanto van a formar un compuesto iónico. Entonces, recuerden que los que ceden electrones quedan con carga positiva, ya que queda un exceso de cargas positivas, y digamos el sodio al ceder su electrón pasa a ser un sodio positivo. No se le cambia el nombre, únicamente se le llama el sodio más o el ion sodio. El zinc pierde 2 electrones y entonces estaríamos hablando, y siempre, o sea, el zinc trabaja con 2 más, entonces estaríamos hablando del ion zinc. El aluminio tiende a perder 3 electrones, estaríamos hablando del aluminio 3 más o del ion aluminio. Algunos elementos pierden diferente cantidad de electrones. Por ejemplo, el hierro puede perder 2 o 3 electrones comúnmente. Y entonces pasaríamos a tener el hierro 2 más, que se le conoce como el hierro 2. Vean que se da el nombre de esta forma, hierro y entre paréntesis el 2 y con números romanos. O el hierro 3 más, que se da hierro entre paréntesis 3. El cobre también tiende a perder 1 o 2 electrones formando el ion cobre 1 o el ion cobre 2, el cobre más o el cobre 2 más. También les podemos dar nombres comunes, por ejemplo el ion hierro 2 se le conoce como el ion ferroso. Vean la terminación oso para la menor cantidad de electrones que haya perdido. Y cuando pierde 3 electrones, entonces se le denomina ion férrico, la terminación ico, cuando pierde la mayor cantidad de electrones, que se cumple también generalmente, por ejemplo en el cobre, el 1 más es el ion cuproso, la terminación oso, y el ion 2 más es el cúprico con su terminación ico. Vean que eso es muy útil y deben de llegar a conocer cuáles son los átomos que siempre trabajan con una misma carga. Por ejemplo, todos los alcalinos son uno más. Entonces ahí tenemos el hidrógeno que está en esa columna de los alcalinos, pero que puede ser uno más o uno menos. Pero cuando trabaja con carga positiva es el más. Entonces ahí tendríamos el hidrógeno, el ion hidrógeno, el ion litio, sodio, potasio, cesio. Todos estos de aquí son los alcalinos. Ya el cesio también es alcalino. La plata es un metal de transición que siempre trabaja con uno más. En los hay algunos, vean, que son compuestos moleculares con carga positiva. Por ejemplo, el ion amonio es NH4 más. Y aquí este es el ion hidronio H3O más. Noten que en este caso entonces se le da una terminación io cuando son así moléculas con cargas positivas. Aquí lo tenemos, el ion amonio. El cobre, cuando trabaja con carga 1 más, entonces es el ion cobre 1 o el ion cuproso. Luego existen algunos elementos que siempre van a trabajar con carga 2, por ejemplo el magnesio, calcio, estroncio, bario, el zinc y el cadmio. Todos ellos siempre tienen carga 2 más. Es indispensable que ustedes recuerden cuáles son los que tienen carga siempre 2 más, los que tienen carga siempre 1 más. Y hay uno que siempre tiene 3 más, que es el aluminio 3 más. Entonces, estos elementos de aquí, hasta el bario, son los alcalino-térreos. El zinc y el cadmio se encuentran al final de la parte central de la tabla periódica, por eso es que siempre trabajan con carga 2 más. Hay algunos
que sí que tienen diferentes cargas. Por ejemplo, el ion cobalto 2 más, está el ion cobalto 2 o cobaltoso, ya que también trabaja con otras cargas. El cobre ya lo habíamos mencionado, que es el cúprico, el 2 más, ya que sería la mayor cantidad de electrones que puede perder. El hierro, sin embargo, el 2 más es la menor cantidad de electrones que puede perder y es el ion hierro 2 o ion ferroso. El Mn2 más es el ion manganeso o 2 o manganoso. Vean que entonces eso nos indicaría que es la menor cantidad de electrones que puede perder. El mercurio 2 más es el ion mercurio. Aquí aparece, este es 1 más. Entonces, ion mercurio 1 o mercuroso y también puede perder 2 electrones y ser el ion mercurio 2 o mercúrico. El níquel puede perder 2 o 3 electrones, entonces sería el ion níquel 2 o niqueloso. El plomo 2 o 4 electrones, el del 2 más sería el ion plomo 2 o plumboso. Fíjense que ahí se le cambia a plumbum. Y el estaño, que el 2 más sería el ion estaño 2 o estanoso. Los típicos que tienen carga 3 más es el cromo, que sería el ion cromo 3 o crómico, indicando que es la mayor cantidad de electrones que puede perder. O el hierro 3, que sería el ion hierro 3 o férrico. Entonces, esta tabla es muy importante que siempre la tengan utilizando para poner los nombres, para recordar qué carga llevan ciertos elementos o qué carga pueden llevar. Entre las cargas negativas, el hidrógeno, cuando está con carga negativa, siempre lleva una carga negativa, se le denomina el ion hidruro. Vean, esa terminación uro generalmente es para los que llevan carga negativa. Sin embargo, el oxígeno, cuando pierde 2 electrones, el oxígeno siempre trabaja con 2 menos, es el ion óxido. Vean que para el oxígeno la terminación es ido. Y para el nitrógeno, que pierde 3 electrones, trabaja con carga 3 menos, es el ion nitruro, de nuevo la terminación uro. Existen así moléculas que tienen cargas negativas, por ejemplo el OH es el ion hidróxido, el Cn- es el ion cianuro, y mientras que el oxígeno 2 menos o 2 menos, vean que este es diferente porque este es un solo oxígeno que lleva carga 2 negativa, aquí son 2 oxígenos con carga 2 negativa, es el ion peróxido. Noten que cuando está involucrado el oxígeno, la terminación es ido, para otros elementos es uro. También existen aniones que tienen, que son similares, pero que tienen diferente composición. Por ejemplo, el NO3 menos, entonces, y el NO2 menos. Al que tiene mayor cantidad de oxígeno se le llama el ato y al NO2 menos el ito. O sea, el más chiquito, el que lleva menor cantidad, terminación ito, el que lleva mayor cantidad de oxígenos, ato. Además, este tiene un nombre bien gracioso, el nitrato y el nitrito, o sea, nitrato de darles nombre. En el tendríamos el que lleva mayor cantidad, de nuevo, ato, y el que lleva menor cantidad, ito. Entonces, este es el SO4 2 menos. Recuerden que S indica que está asociado con 4 oxígenos y que lleva carga 2 menos, mientras que aquí es el azufre asociado con 3 oxígenos y carga 2 menos. El SO4 2 menos, sulfato, y el SO3 2 menos, sulfito. En algunos casos, sobre todo para los halógenos, se pueden asociar hasta con 4 cantidades de oxígenos. Entonces está el ClO4, ClO3, ClO2, ClO1. Al que lleva al ClO3, vean que es el que termina ato, y el ClO2, ito. Sin embargo, este todavía puede llevar aún menos que 2, entonces ClO menos es, como es la menor cantidad, entonces un átomo de oxígeno menos que el clorito se le llama hipoclorito. Y en el ClO4, que tiene un átomo de oxígeno más que el clorato, se le llama perclorato, más allá del clorato, mientras que menos que el clorito. Entonces, de nuevo, traten de memorizar bien esta tabla o tengan ahí a su disposición cuando estén estudiando, no la van a poder tener en el examen. Existe también el CO3 2-, el ion carbonato, el PO4 3-, el ion fosfato. Y vean que estos, como tiene carga 2-, puede agarrar un hidrógeno. El hidrógeno lleva una carga positiva y entonces pasaría a tener de 2-, 1-,
y se le denomina hidrógeno carbonato. Son derivados del anión de 2 menos. Y este, por ejemplo, también podría ganar uno o dos hidrógenos y tendríamos, para este caso, ha tomado dos hidrógenos, es el fosfato, entonces sería ion dihidrógeno fosfato. Aquí tengo la tabla con aniones con las cargas comunes, entonces tenemos el hidruro, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, cianuro e hidróxido. Vean que todos con terminación uro cuando está involucrado el oxígeno, ido. Este es el óxido O2 menos, O2 2 menos es el peróxido y el S2 2 menos, el azufre trabaja con carga 2 menos, el ion sulfuro. El nitrógeno carga con 3 menos, llega normalmente 3 electrones, gana 3 electrones y entonces sería el ion nitruro. Algunos son asociaciones de átomos, moléculas con carga negativa. Este para el caso C2H3O2 menos es el ion acetato, ClO3 menos, ya lo habíamos visto que es el ion clorato, el ClO4 menos perclorato, el NO3 el nitrato y el MnO4 el permanganato. Y aquí tenemos el CO3 2 menos, el ion carbonato, el CrO4 2 menos, cromato, Cr2 o 7 2 menos es el ion dicromato, SO4 2 menos, ion sulfato, y el PO4 3 menos, ion fosfato. Recuerden que si encontraran HPO4 2 menos, entonces sería el hidrógeno fosfato. Con eso, vean que podemos lanzarnos a poner el nombre, por ejemplo, CaCl2. Entonces debemos de recordar que este cloro lleva carga negativa y que se le denomina cloruro. Y el Ca llevaría carga positiva. ¿Cómo los reconozco? Recuerden que el cloro es el que se encuentra bien a la derecha, mientras que el calcio se encuentra a la izquierda en la tabla periódica. Este es el no metal y este el metal. Entonces ahora ya le podría dar el nombre cloruro de calcio. Vean que el calcio trabaja siempre con carga 2 más y entonces no es necesario indicar la carga que lleva. Este es el aluminio, este es el nitrato lleva carga 1 menos, entonces sería 3 nitratos, son 3 menos, y el aluminio siempre trabaja con 3 más, entonces sería el nitrato de aluminio. Ahora aquí, el cobre, ya el cobre me deben de sonar las alarmas porque el cobre puede trabajar con más 1 o más 2, ¿con qué carga estará? Entonces el ClO4 me acuerdo que es el perclorato que tiene carga 1 negativo, como hay 2, entonces sería 2 negativo y eso me indica que el cobre está trabajando con carga 2 más. Por lo tanto sería perclorato de cobre 2, así entre paréntesis, o perclorato cúprico. Aquí vean que les doy estos son ejemplos de libro que se los comento, deberían de hacer este lo vamos a ver. Entonces, escriba las fórmulas químicas del sulfuro de potasio. Entonces, ahora, el sulfuro, el azufre siempre trabaja con 2 menos, entonces sería una S2 menos. El potasio siempre trabaja con carga 1 más, es una K, entonces sería K2S. Aquí lo pueden ver. El hidrógeno carbonato de calcio, entonces, el carbonato, recuerden que es CO3 2 menos. Y que trabaja con carga 2 menos, pero como es el hidrógeno carbonato, entonces sería HCO3 y ya debido a que se le ha añadido un hidrógeno, entonces ya solo tendría carga 1 menos, por lo tanto sería HCO3 menos y el calcio siempre trabaja con carga 2 más, por lo tanto sería Ca entre paréntesis HCO3 y fuera del paréntesis un 2, tal como aparece aquí, CaHCO3, 2. Y perclorato de níquel 2. Entonces, el perclorato, recuerden que es ClO4 menos con carga 1 menos. Debido a que nos dicen que es níquel 2, entonces debe ir entre paréntesis el ClO4, todo entre paréntesis, un 2 indicando que hay 2 percloratos. Así. Entonces sería níquel ClO4. Les pido que resuelvan estos de aquí. Bueno, ahí está la resolución, pero inténtenlos hacer por su cuenta independientemente. Y luego comprueban si realmente los tienen buenos. En este caso, vean que la fórmula del ion selenato es CO4 2 menos. Escriba la forma del ion selenito.
Recuerden que ato indica la mayor asociación con cantidad de oxígenos, ito es la menor cantidad. Entonces, como aquí está CO4 2 menos, sería CO4 2 menos, SeO4 2 menos. Entonces, el selenito sería SO3 2 menos, tal como lo tienen aquí. Escriban este de aquí. Ahí tienen la respuesta, pero traten de hacerlo independientemente. Ahora, del nombre de los siguientes compuestos. K2SO4. Lo que me debo de recordar es que SO4 es sulfato y este es potasio. Entonces sería sulfato de potasio. Debido a que el potasio siempre trabaja con uno más, no es necesario dar con qué carga está trabajando. Este es, OH es el hidróxido, entonces sería hidróxido de bario. De nuevo, el bario siempre trabaja con dos más, no es necesario indicar la carga. Aquí Cl3F, Fe, entonces este es hierro, este es cloro, este es el anión, cloruro de hierro 3. ¿Cómo sé que es 3? Recuerden que hay 3 cloruros, entonces cada uno lleva carga -1 por 3, -3. Como el compuesto es neutro, la carga del hierro debe ser 3 más. También, entonces sería cloruro de hierro 3, tal como está aquí. Y cuando está la mayor cantidad de electrones que ha perdido, la terminación es ico, entonces cloruro férrico. Y vean que aquí tienen estos para practicar la nomenclatura. Ahora, cuando nosotros lo que tenemos es, en el caso especial de que el anión esté enlazado con un hidrógeno, pasa a formar un ácido. En muchos casos pasa a formar un ácido. Entonces, en el cloruro, si tenemos HCl, uno podría pensar que el nombre es cloruro de hidrógeno, pero no se vayan a equivocar, sino que es ácido clorhídrico. Y vean que si el ácido termina en uro, entonces aquí la terminación va a ser hídrico. Entonces este sería el ácido clorhídrico. Este es el sulfuro, H2, ese sería el ácido sulfhídrico. Si el anión es... ahora, si las terminaciones son enato o ito, como hemos visto sulfato, sulfito, aquí perclorato, clorato, clorito, hipoclorito. Entonces, si la terminación es enato, el ácido, aquí ClO4 menos, HClO4, noten que el hidrógeno entra como protón, o sea, con carga 1 positivo. Tendríamos que este es el ácido perclórico. Noten que se cambia la terminación ato por ico. Igual que para el clorato sería el ácido clórico. Si lo que tenemos es el clorito, entonces sería el ácido cloroso, la terminación ito cambia por oso. Y para el hipoclorito sería el ácido hipocloroso. Aquí de nuevo, vean que les había dicho que era el cianuro, entonces este sería el ácido cianhídrico. Recuerden que si la terminación es en uro, el ácido terminará en hídrico. Este es el nitrato, entonces lo que tendríamos sería el ácido nítrico. Este es el nitrito y entonces, este es el nitrato, me equivoqué. Este es el nitrato, entonces el ácido sería el ácido nítrico, tal como lo vemos aquí. Bueno, está cortado, en el libro lo pueden ver. Este es el sulfato y entonces el ácido, el H2SO4, sería ácido sulfúrico. La terminación pasaría a ser ico y para este que es el ácido, el sulfito, sería el ácido sulfuroso. Noten que aquí el sulfato tiene carga 2 menos, entonces cuando ya se le agregan 2 hidrógenos queda neutro y pasa a ser el ácido. Si solo fuera HCO4 sería el hidrógeno sulfato. Ahora, cuando tenemos compuestos moleculares, los compuestos moleculares se caracterizan porque están formados por dos no metales. Los iónicos, recuerden que es la asociación de un metal con un no metal, mientras que los moleculares lo que llevan son dos no metales. Entonces aquí pueden ver las reglas. Por lo general se escribe el nombre del elemento que está más a la derecha, pero esta regla tiene una excepción cuando es el oxígeno, que es el que se escribe de último. Aunque ser el elemento más a la derecha, siempre se escribe de último.
Si ambos elementos están en el mismo grupo en la tabla periódica, se nombra primero el que está más arriba. Señala la determinación uro, ido en el caso del oxígeno al primer elemento y se inserta la partícula D entre los nombres de los elementos y se usan los prefijos griegos para indicar el número de átomos de cada uno. Entonces aquí vamos a ver. Vean que como es el oxígeno, entonces primero se nombra el oxígeno, sería monóxido de dicloro. Mono significa uno, di, dos. Entonces por eso un óxido de cloro, monóxido de dicloro. En este caso son 4 oxígenos, entonces el prefijo es tetróxido de dinitrógeno. En este caso, primero se nombra el que está más a la derecha, como es lo normal, y entonces sería el trifluoruro de dinitrógeno. Y aquí siempre primero el que está más a la derecha, que es el azufre, decasulfuro, vean que deca indica 10, de tetrafósforo. Entonces aquí es un poco más sencillo, solo hay que tener cuidado en las cantidades que hay de cada uno. Y recordar esta tabla, vean que mono indica 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9 y deca 10. Vean qué gracioso, mono 1. Ahora entonces vamos a dar el nombre de los siguientes compuestos, SO2. Fíjense que entonces sería dióxido de azufre. En este caso, PCl5 sería pentacloruro de fósforo. Siempre nombro primero al que está más a la derecha, a menos que sea el oxígeno. Y aquí, como es el oxígeno, entonces lo nombro primero trióxido de dinitrógeno. Les pido que resuelvan estos de aquí. Bueno, que los practiquen. Y ahora, los nombres de las cadenas de carbono, los típicos compuestos de la química orgánica. Imagínense que ya cuando estén llevando química orgánica, espero que dentro de un año ya les dé la clase. Entonces, aquí se caracterizan por ser cadenas de carbono. Vean que aquí va un carbono, son 2, 3, o sea, cadenas. Y pueden formar cientos y miles. Y entonces a la cadena de un solo carbono, en vez de ser, bueno, estos son alcanos. Los alcanos se caracterizan porque solo llevan así enlaces sencillos entre los carbonos y con los hidrógenos. Y la terminación es la misma que tiene el nombre, alcanos, ano, y aquí ANO. Entonces tendríamos que este es el metano. Vean que ahí ya no es, recuerdan que mono indica 1, pero en la química orgánica lo que indica 1 es met, esta palabrita met. Lo que indica 2 es et y lo que indica 3 es prop. También miraríamos que lo que indica 4 es but, pero bueno, no está aquí, solo les estoy mostrando para el momento en que lleguen más adelante. Entonces la cadena de un solo carbono es el metano, la cadena de 2 carbonos es el etano, la cadena de 3 carbonos así con enlaces sencillos es el propano. Vean que aquí si tienen sustituyentes, para el caso son los alcoholes que se caracterizan por este grupo OH. Entonces, en vez de ser el metano, se cambia la terminación a ol y sería el metanol. En vez de aquí ser el etano, etanol. Y en vez de aquí de ser el propano, 1-propanol. Se indica la posición en donde va el OH. Vean que aquí, si estuviera aquí o en este extremo, siempre estaría en el primer carbono. Aquí también solo hay uno, mientras que aquí podría estar en este carbono o en este, tal como lo vemos aquí en esta figura. Estas que son figuras de... que intentan representar mejor a la molécula. Claro que es una especie de modelo molecular. Entonces, aquí tenemos, estos serían los 3 carbonos y este es el oxígeno y este el otro hidrógeno. Que noten que podría estar en el extremo o podría estar enlazado al carbono central, pero ahí ya claro el nombre sería el 2-propanol. Y así tenemos, fíjense que aquí ya no solo tenemos enlaces sencillos, sino que insaturaciones, enlaces dobles, por ejemplo en el eteno, con un nombre común etileno. En este caso, vean que este carbono está enlazado mediante un doble enlace con el oxígeno y aquí con el OH. Este es un ácido carboxílico, se conoce como el ácido etanoico o el ácido acético, que es el que contiene el vinagre. Y aquí tenemos un doble enlace oxígeno sin tener con el hidróxido, entonces este es un grupo carbonilo y este sería la propanona, la acetona. Si alguna vez se han quitado el esmalte de uñas, se hace con la acetona. Bien, con esto hemos concluido la primera unidad. Les estaré subiendo los problemas para que los elijan en el foro. Recuerden que los deben elegir y luego subirlos, tal como les indicaré una vez que les abra el foro.